Bueno, esta es la enseñanza número 3. Enseñanza número 3. Y quiero hablar en esta mañana bajo el tema el corazón engañoso. ¿Cómo se llama el tema? El corazón engañoso. Este tema, yo sé que podemos muchas veces decir cosas de manera teórica, podemos afirmar, repetir a veces lo que nos dicen que digamos, pero es importante que cada cristiano creyente en Jesucristo tenga un concepto claro de que todos, aun siendo cristianos, tenemos un corazón engañoso y perverso, dice la palabra. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias por tu palabra, mi Dios, que vamos a estar escuchando en esta mañana. Hemos venido, mi Dios, con un corazón sediento de tu palabra. Hemos venido de cerca y de lejos y sabemos que es importante tu palabra. Es lo más importante para la vida cristiana. Jesús fue quien dijo que no solo del pan físico y material vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de tu boca vive el hombre. Así que te pedimos que nos hables, enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra engañoso que aparece en Jeremías 17 significa fraudulento, significa torcido, significa inclinado al pecado. Y la palabra perverso, que significa aquí en ese texto, tiene el sentido de enfermo, contaminado, infectado por el mal. Ahora, uno de los engaños que el mismo corazón nos va a decir es que no tenemos un corazón engañoso. Es la misma táctica de Satanás. Satanás, su arma más letal es que la gente no crea que él existe, pasar desapercibido. Entonces, si no estamos en oración, si no caminamos en la palabra, como hemos estudiado ya, no habrá manera de distinguir la voz, los ataques, los dardos de fuego del maligno. Entonces, es la palabra de Dios que nos ayuda a hacer un contraste de las voces que vienen a nuestra cabeza. En la enseñanza anterior pudimos ver que el corazón espiritual se caracteriza por 3 cosas esenciales. El corazón se compone, diga conmigo, de mente, afectos y voluntad. Fíjense, ese es el corazón. Es decir, el engaño del corazón nos afecta en esas 3 áreas. Es decir, quiere decir que nuestros pensamientos, o más bien, como pensamos con el corazón, sentimos con el corazón y decidimos con el corazón. Por consiguiente, si la palabra nos dice que el corazón es engañoso, esto significa que ese engaño, esa perversidad, nos está afectando en la manera como sentimos, en la manera como pensamos y cómo decidimos. Esto nos habla, hermanos, de un problema muy serio que todos los seres humanos tenemos. Nos habla de que no solo necesitamos arreglar o corregir el corazón. No, mis hermanos, necesitamos un corazón completamente nuevo. Fue la profecía de Ezequiel, fue lo que Jesús dijo en Juan 3, hay que nacer de nuevo. El corazón que tenemos, el caído, no tiene arreglo. Lo que tenemos ahora es un corazón nuevo dado por Dios, un espíritu nuevo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha creado a todos con la capacidad de escoger entre una cosa y la otra. Dios creó al hombre, entiéndase, al ser humano, con la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. El problema es que el pecado, al entrar en el corazón del ser humano, tenemos una distorsión de lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso hay problemas al decidir, sentir o pensar. Por eso el libro de Génesis, ahí vemos cómo el Señor le da mandamientos a Adán. Esto habla de que Dios creó a Adán con la libertad de escoger, como a ti y como a mí. Adán tenía la misma capacidad que tú y yo tenemos de obedecer a Dios o de desobedecer al Señor. ¿Qué hizo Adán? Obviamente desobedeció. En Génesis 3 es donde encontramos la caída del corazón del hombre. Ahí aparece la primera información que recibimos de dónde fue
que el hombre se desconectó de Dios. En Génesis 3, quiero que me acompañe al capítulo 3, verso 7. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, aquí nos deja el Señor registrado el evento, el primer evento desde que el hombre cayó, desde que el corazón del hombre cayó de la gracia de Dios. Desde allí comenzaron los problemas de distorsión, de mentira, de engaño, perversidad, maldad, etcétera, etcétera. Dice el verso 7, Génesis 3:7. Entonces, después que pecaron, Adán y Eva, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Bueno, en contexto, obviamente ellos no tenían los ojos literalmente cerrados, eso lo sabemos, pero sí lo tenían cerrado a la maldad. Hemos estudiado, explicado, que cuando un adolescente o una adolescente está creciendo, tiene un tiempo de inocencia, tiene un tiempo donde no comprende algunas cosas, especialmente los temas sexuales. Hoy en día, y ya en la iglesia se puede hablar abiertamente, porque en la escuela le están enseñando a los niños cosas de adultos. ¿Se imagina usted en el tiempo que estamos viviendo? Yo, en años atrás, mencionar la palabra sexo era como difícil. Pero ya los niños de 7 años están en la pornografía como que están viendo caricatura. Entonces aquí vemos que cuando el texto dice que los ojos de ellos fueron abiertos, se está refiriendo a la malicia. La malicia, la maldad entró en el corazón de ellos y conocieron la maldad. Eso significa. Dice luego, y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Bueno, todos estaban desnudos, desde Adán, Eva, los animales, las plantas, nadie estaba vestido. Es importante identificar eso. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. En otras palabras, sintieron la presencia de Dios. O sea, no fue que escucharon que Dios habló, no, sintieron la presencia. ¿Sabía usted, escuche esto, sabía usted que todo ser humano tiene el sentido vamos a decir, de presenciar a Dios? ¿Sí sabía en su corazón o no sabía? Todo ser humano. Incluso la misma presencia de Dios, que el Señor es omnipresente, es lo que crea en los seres humanos ese sentido de culpa por el pecado. Es por eso que el ladrón roba escondido, es por eso el adulterio es en secreto, es por eso que disfrazamos las mentiras, porque tenemos esa percepción humana, como dice Romanos 1, todo ser humano sabe que hay un Dios. Todo ser humano, pero cada día la misma perversidad del corazón se va deteriorando, se va enfriando el corazón y la gente se hace más perversa, más llena de maldad, menos respeto, menos dignidad, menos amor, menos afecto, lo vemos en incremento. Pues aquí vemos que Adán y Eva oyeron, el verso 8, la voz de Dios. Pero van a notar que Dios no dijo nada. Solamente sintieron la presencia de Dios. La culpa los acusaba. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Ahora sí Dios habló. ¿Llamó a quién? Al hombre. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿por qué le está preguntando un Dios omnisciente? Imagínense, estaban detrás del árbol y Dios miraba a través de los árboles. Y estaban ahí. Ay, aquí no nos ve el Señor. Pero esa es la necedad del ser humano, hermanos. Que hacemos las cosas escondidas pensando que no va a salir a la luz, que Dios no nos está viendo. Dice, ¿dónde estás tú? Le está dando la oportunidad de responder. El verso 10 dice, y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Ahí cabe, entre esa pregunta cabe, ¿no será que has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Dice el verso 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste. Bueno, hasta el sol de hoy, el mismo cuento. En la consejería, cuando tenemos consejería entre parejas, si tienes la consejería, que casi no lo hacemos, pero viene el esposo solo, la bruja del 78 es la esposa. Si hablamos con ella, se casó con Judas Iscariote.
¿Es así? No es mi culpa, pastor. Mire, tengo pruebas, Dios lo sabe. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El pecado, mis hermanos, entró en el corazón de Adán e inmediatamente se manifestó muerte espiritual, instantáneo. Desde que ellos desobedecieron, sintieron una desnudez en vergüenza. No fue la ropa externa, no, su corazón fue desnudado. La protección del Altísimo, ¿sí ve que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Se acuerdan cuando le da la promesa el ángel a María que le dice, el santo ser que nacerá, dice, vendrá el Espíritu y te cubrirá? Pero ahí vemos que aquí el pecado nos desnuda espiritualmente. Nos sentimos como que estamos desprotegidos. El pecado entró en Adán, inmediatamente se manifestó, como dije, la muerte espiritual. Ahora pregunto, ¿cómo pudo Adán distinguir su desnudez si nadie en el huerto estaba desnudo? O más bien dicho, nadie estaba vestido, es lo correcto. Nadie estaba vestido. Bueno, en Génesis 2:25, es un capítulo atrás, el último versículo del capítulo 2 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, ¿qué cambió? Estaban desnudos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pero en el capítulo 2 no tienen vergüenza, sin embargo en el 3 sí. ¿Qué cambió? El pecado. El pecado los desnudó internamente, pero su interpretación por el engaño del corazón fue externa. Es que no tenemos ropa. No. La cobertura de Dios se fue en tu corazón. Pero el engaño del corazón y la perversidad le dijo, solamente tápense por fuera y hagan obras humanas y Dios te va a recibir en su reino. Todavía, hermanos, estamos con eso. Todavía, 6,000, 7,000 años después, usando un ejemplo, ¿verdad? Es importante destacar que la desnudez que tanto Adán como Eva, hermanos, sintieron fue del corazón. Ellos al pecar sintieron una desnudez espiritual. Usted sabe que cuando usted compra alguna ropa, la ropa en la mente del ser humano puede servir para tres cosas. Cubrir su desnudez física, su cuerpo físico, eso está bien. Vestirse bonito, eso habla de decoro. La Biblia habla de decoro, eso está bien. Pero la tercera es que hay gente que se viste para tapar su desnudez interna. Y compra cosas y le da un valor de cubrir su corazón. Y muchas veces hacemos eso, hojas de higuera. Adán y Eva, hermanos, sintieron vergüenza y sintieron miedo. Lo mismo que tú y yo sentimos cuando pecamos. El problema es que ya se está perdiendo la vergüenza. Ya no hay sensibilidad. Al quebrantar el mandamiento de Dios, inmediatamente su conciencia comenzó a enviar mensajes de culpa y condenación por causa del pecado que habían cometido. Hago otra pregunta. No es para que conteste, pero usted piénselo. ¿Podemos confiar en nuestro propio corazón, sí o no? Nada más dije no contestaran. Ya lo engañó su corazón. Es para que lo asimile, porque voy a preguntar otras cosas. ¿Podemos confiar en nuestro propio corazón, sí o no? Si tu respuesta es sí, el cual es posible, ¿qué tanto podemos confiar en el corazón? Si tu respuesta es sí. Bueno, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, fíjense lo que dice. Este texto algunos quizás lo han leído y han dicho, no entiendo lo que dice el texto, ¿verdad? Primera de Juan 3:18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjense cómo comienza el texto. El texto comienza de entrada diciendo, no se engañen con nada más decir te amo sin demostrar el amor. ¿Sí ven la diferencia? Este texto nos deja dicho, queda implícito, no lo dice así abiertamente, pero está implícito de que el corazón tiende a, como se siente bien decir te amo, pensar que ya por eso está amando. Y es un engaño.
¿Sí o no? Por eso la exhortación, no amemos de palabras, sino de hechos y en verdad. Verso 19. Y en esto, conecten el esto ¿qué es? Amar en verdad y con hechos. En eso conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué significa? Tenemos la certeza de que estamos con Dios. Ahora, ¿cuánta gente dice, mi Dios y yo tenemos una relación, yo no tengo que ir a la iglesia? Yo no pertenezco a ninguna iglesia ni denominación, o yo tengo mi Biblia en mi casa, la tengo en el Salmo 91 y ahí mi Dios y yo. Es el engaño del corazón, porque ese mismo Dios es el que dice que hay que congregarse. Y claro, estoy hablando de los que dicen que no hay que congregarse. Hay quienes no pueden, eso lo entendemos. Pero es el Señor que tú dices creer, que yo digo creer, que nos manda a que debemos congregarnos. ¿Saben para qué? Para que al estar juntos podamos ver nuestros frutos. Y al yo compartir el fruto con mi hermano, ahí es donde me doy cuenta si estoy en la verdad de Dios. No es diciéndolo, hermanos, es demostrando. ¿Sí me dicen amén? Me están mirando como si le tomé prestado. Dice el verso 20, pues aquí viene el ejemplo. Si nuestro corazón nos reprende, es decir, si tu conciencia te culpa, ¿qué dice? Mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, sentiste culpa por algo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay que ver la palabra de Dios. ¿Qué dice? En esto que estoy sintiendo. Dice, y Él sabe todas las cosas, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Finalmente, si te sientes culpable o no te sientas culpable, dice Juan, debemos de confiar ¿en qué? En la palabra de Dios. Verso 22, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué dice el texto, hermanos? La palabra de Dios siempre debe de estar por encima de nuestro corazón. Miren, tenga cuidado con usar términos como estoy 100% seguro. Esa palabra estoy 100% da un poco de miedo, porque eliminamos la posibilidad de equivocarnos, ¿sí o no? Y todos nos equivocamos. Es mejor decir, estoy casi seguro, o creo que, ¿verdad? O sea, tengo una convicción pero no sé, me puedo equivocar. Pero el corazón te dice, no, 100%, 100%. ¿Le entregaste tu vida al Señor 5, 15, 10 o 20% o 100%? Bueno, ahí queda una tarea en tu cabeza. En otras palabras, mis hermanos, habrán veces donde sentiremos culpa por lo que no debemos sentir culpa. Y habrá muchas veces que sentiremos paz por lo que no debemos sentir paz. Aquí es donde debemos de confiar plenamente en su palabra, hermanos, por encima de todo, que sea la palabra que arroje luz a mi corazón. ¿Cómo estoy? No sé, voy a ir a la palabra, voy a ir en oración. ¿Qué dice la palabra de mí? ¿Qué dice la predicación? ¿Qué dice la enseñanza de Dios? ¿Qué me refleja la palabra en mi corazón? Santiago 1:25 dice que la palabra es el espejo del alma. Eso dice Santiago. Entonces, si tú te levantas en la mañana, imagínate que te levantes, ¿verdad? Con la luz apagada, ¿te atreves a venir a la iglesia sin mirarte en el espejo, sí o no? Pregunto, ¿sí o no? Bueno, a lo mejor te levantaste 100% peinado. ¿Quién sabe, verdad? Que te lo diga el hermano cuando entres aquí y dice, Dios le bendiga, hermano. O hermana, ¿verdad? Bueno, nos miramos en el espejo para corregir, ¿sí o no? Santiago dice que la palabra es el espejo del alma. Entonces, es peligroso yo juzgarme a mí mismo. Ese es el engaño del corazón, hermanos. Es impresionante cómo Adán y Eva, hermanos, escúcheme bien, solo con sentir la cercanía de la presencia de Dios, corrieron y se escondieron de Dios. Dios no los había corregido, exhortado, nada más con sentir, ay, ahí viene el Señor, ¡shh! Se mandaron corriendo. Y Dios la llama a Adán, o sea, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? O sea, hace un rato estábamos hablando tranquilo, estabas tú también, Adán y Eva, a la luz del aire, tranquilos en el Edén, en el huerto.
pero de repente salen corriendo y se esconden. ¿Qué hicieron? Bueno, es una culpa que la misma conciencia nos habla. Fíjense, hay tres maneras de discernir entre lo bueno y lo malo. Número 1, diga conmigo, el corazón. Número 2, la conciencia. Y número 3, la palabra de Dios. Hay tres cosas que podemos usar como un medio de discernimiento. O sea, mi corazón, la conciencia que Dios puso en el corazón, según Romanos 2, y la palabra. Pero, sin embargo, por causa del pecado, el corazón se endurece, la conciencia se cauteriza y Satanás nos culpa de pecado. Es por esa misma razón, precisamente, que necesitamos la palabra de Dios. Que ella, algo fuera del corazón, me arroje luz para yo hacer distinción si estoy bien o no. El mismo sabio Salomón dice en Proverbios 3, acompáñenme allá, Proverbios 3, verso 1. Proverbios 3, versículo 1. Fíjense lo que dice Salomón, un hombre sabio que vivió más que usted y yo en tiempo y experimentó mucho más cosas que usted y yo. Dice Proverbios 3:1, hijo mío, aquí Dios hablando a través de la, ¿verdad?, de la escritura de Salomón. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará o se aparte, mejor dicho, de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Fíjense lo que le está diciendo. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Sí sabe que en ese tiempo escribir no era con un lápiz, ¿verdad? Era con un cincel. Esa es la idea de escribir aquí. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate, es decir, confía en Jehová de todo tu corazón. ¿Qué por ciento? 100% confiados en Dios. Y no te apoyes, no edifiques tu casa, esa es la idea de lo que Jesús dijo en Mateo 7, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Fíjense, a veces oramos si tenemos una enfermedad muy fuerte. Ay, Señor, ayúdame. Pero entramos en nuestra autoconfianza al baño, porque decimos, le voy a pedir al Señor. Mi mamá a veces dice, es que no quiero molestar a Dios. Así dice mi mamá. Bueno, la confianza es un estilo de vida, mis hermanos. Es un estilo de vida. Es cierto que no hay que orar a lo mejor para entrar al baño, pero hay que confiar en Dios en todo, encomendarlo en todo camino. ¿Cuántos han resbalado en la bañera? Sí, ay. Casi me voy, dice, ¿verdad? Bueno, en un resbalón se va uno. Entonces, no es que usted va a decir antes de entrar al baño, ¿verdad? Señor, me encomiendo a ti. A lo mejor no. Pero es una actitud de confianza, de que donde quiera que voy, ando confiado en mi Señor. Por eso dice el 6, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Aun cuando nos equivocamos, confiados en Dios, Él nos endereza. Con el dedo te hace así, no, por aquí. Dice el 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es posible que alguno esté quebrantado por desobediencia. No sucede siempre, pero es una posibilidad. Vivimos en tiempos donde el mundo te dice, follow your dreams. Así dice el mundo, persigue los deseos de tu corazón. Sin embargo, Dios dice, engañoso y perverso es el corazón. A mí me impresionó porque una celebridad muy famosa de un programa de televisión dijo, y causó un poquito de, ¿verdad? Se hizo viral el video, dijo, no cometas el error de seguir tus sueños. Y no es cristiano. Así dijo, y muchos dijeron, ¿cómo no? Si el mundo te dice, follow your dreams. ¿Cuántos desde que eran niños cambiaron sus planes? Cuando tenía 5 yo dije que iba a ser policía, bombero, iba a jugar béisbol. Pregúntame cuál de los 3 hice. Ninguno. ¿Sabe por qué? ¿De dónde salió eso? Por los juguetes, los muñequitos, las caricaturas, las influencias de amigos.
No tenemos una firmeza para decidir eso. Y de ahí viene la disforia de género, porque estamos adoleciendo. Es normal, hay un cambio. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, por eso es que cuando maduramos, especialmente en la palabra, comenzamos a ver el camino más derecho. Pero mientras andamos en nuestra propia prudencia, vamos a inventar. Y usted y yo, si son sinceros, sabemos lo que hicimos cuando éramos niños escondidos. Usted y yo sabemos, algunos por ahí dicen, alguien se rió. Sí, hay que ser sincero, o sea, los inventos que venían aquí, si no es porque, miren, yo no confío, por ejemplo, hay padres que de repente están en un lugar y sus niños de 4 o 5 años andan jugando por ahí fuera de vista. Bueno, como yo sé cómo yo era, en tiempos que no eran tan malos, yo no confío en eso, porque el corazón es engañoso, especialmente el de los niños. Un día me acerqué a una de los niños que están aquí y veo que a veces hacen sus grupitos los niños. Siempre tienen sus 3 o sus 4 y nadie más. Y me le acerco y le digo, oye, una pregunta. Y le digo, ¿por qué no invitas al amiguito tal contigo? Y hace así, tengo que ir a comer. Digo yo, me cambió el tema. O sea, consciente de lo que estaba haciendo. Acepción de personas, niños de 7, 6, 5 años. Le digo, mira, invitan a los otros. Tengo que ir a comer, como quien dice. I don't want to deal with this right now. ¿El corazón qué es? El joven rico, hermanos, era uno que guardaba estrictamente los mandamientos de Dios. El joven rico. Y Jesús le dijo que no había ni un solo bueno. Jesús le dijo a Nicodemo, quien no solo guardaba estrictamente los mandamientos de Dios, sino que también era maestro de Israel, le dijo, Nicodemo, necesitas un nuevo corazón. El apóstol Pablo en Romanos 3 dice que no hay ni un solo de buen corazón. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas, eso significa que cuando usted hace una buena obra, eso no lo hace bueno. ¿Sí entiende lo que digo? Jesús dijo, ustedes siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas? Pues la gente dice, yo soy una buena persona, yo ayudo al pobre, o sea, eso no nos hace bueno. No, mis hermanos. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios o al mundo? El mundo es el que siembra confusión en aquellos que no caminan en la palabra. Porque el mundo, hermanos, tiene una voz, una comunicación. Imágenes, propagandas, modas, de muchas maneras el mundo, o sea, Efesios dice la corriente del mundo. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice el Señor. Eso es una palabra que uno dice, wow, el mundo entero, así dice el Señor. O sea, no lo digo yo. Sin embargo, cuando alguien muere, dice que va para el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es engañoso, hermanos. Miren, a lo mejor usted piense, a lo mejor estoy adivinando, que usted piensa que estoy siendo muy duro, o estoy a lo mejor exigiendo, o estoy hablando así como sin misericordia, pero no. Miren, a mí me pasó un accidente, le cuento esta historia, y cuando me llevaron al médico, a otorrino, me hicieron yo no sé cuántos exámenes buscando la causa por qué me dolía tanto la cabeza, porque me chocaron y yo volé por los aires y aterricé en mi cabeza. Y tenía la frente como así hinchada. En mi pueblo me llevaron, sabe que en los pueblos la medicina no es tan buena, y me llevaron a la clínica, me hicieron un cascán y no salió nada. Me dijeron, una pastilla, vete a tu casa. Yo podría hacer eso predicando hoy. Una pastillita y vete para tu casa. Sin embargo, mi tía, que es médico, me dijo, no confío en esos médicos, mándalo para la capital. Me metieron en el cascán, usted sabe que esos MRIs, eso es incomodísimo. Y yo creo que por ahí andan las placas de mi cabeza todavía, como 100 placas, buscando qué pasaba y no lo encontraba. ¿Sabe qué era? La masa encefálica de mi cabeza estaba fuera de lugar. Perdone que lo diga así porque algunos lo entienden mejor. Mis sesos estaban afuera de mi cabeza. ¿Sabe por qué me salvé? Primero por el milagro de Dios, pero porque ahondaron en el examen. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos, ahora mismo, ahondando en el corazón, para no confiarnos en nuestra propia prudencia.
Podemos quedarnos aquí y decir, no, bueno, el pastor está exagerando. Está bien. Pero a mí, aparte de la mano de Dios, me salvó el hecho de que el médico tomó un cráneo con un lapicero y me dijo, tú te golpeaste aquí. Si te golpeas aquí, te mueres seco. Y ese golpe me cuarteó el cráneo, hermanos, me sacó la masa encefálica del lugar. Perdone que sea tan gráfico, pero tiene un sentido. Hicieron exámenes tras exámenes tras exámenes y ahondaron y ahondaron. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Jeremías 17:1, el profeta confronta el corazón del pueblo de Dios y le dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, de su idolatría. Dios, mis hermanos, confronta el corazón rebelde e idólatra de su pueblo. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios para ir detrás de las ofertas, los encantos ilusorios de este mundo. Dejaron a Dios. Cuando el mundo te ofrece alguno de sus encantos, esos encantos, ¿verdad?, que nos llaman la atención, hermanos, hay un precio a pagar. ¿Sabe a cambio de qué el mundo te ofrece cosas? De tu adoración. ¿Usted se acuerda cuando en Lucas 4, verso 6, Satanás le dice a Jesús, le dice, todo esto te daré si tú, postrado, me adorares? Satanás le ofreció. Entonces, cuando personas alcanzan alguna de sus metas, o sea, no todos saben lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios. Porque muchos piensan que un aumento de sueldo, sanidad física, comprar un carro, una casa, tener una familia grande, piensan que ya eso es Dios sí o sí. No, mis hermanos, Satanás le está ofreciendo a Jesús poder y fama. ¿No es eso lo que buscan los influencers de hoy? Poder y fama. ¿Cómo sabemos, cómo le llamamos bendición de Dios a lo material? ¿Cómo sabemos que es de Dios? Por los frutos estando por encima del amor al mundo, hermanos. Los frutos. ¿Los qué? Los frutos del Espíritu. La lucha de Dios con su pueblo era librarlos de la idolatría que lo llevaban a la esclavitud. Recuerden que la idolatría de hoy no es como antes. Antes el que se postraba era un idólatra si no era delante de Dios. Nada más con poner las rodillas en el suelo. Hoy, si yo les digo arrodíllense, todos lo harían o la mayoría, y no todos estarían adorando. Nada más están haciendo algo que yo les estoy pidiendo. Entonces, antes en el Antiguo Testamento, nada más, ¿se acuerdan cuando el Señor llamó a Gedeón y le dijo, ¿cuántos hay? Ah, son 32,000, son demasiado. Iban a pelear con 135,000. Y el Señor dice de Gedeón, reunimos, Señor, 32,000, somos medio poco, pero dice, no, Señor, son demasiado mucho. Le dice, llévalos al lago y los que se arrodillen, pongan de rodilla a beber agua, mándalos para su casa. ¿Sabe cuántos se arrodillaron? 22,000. Y quedaron 10,000 y dijo, no, todavía son muchos, hasta que quedaron 300. Pero el ejemplo ahí es que el Señor miró los que se postraron para tomar agua. El Señor probó su corazón. Dice, no, estos hasta por el agua se arrodillan. Le dijo, no, sácalo. Increíble, ¿no? Bueno, Dios ve el corazón. No significa que si tomas agua arrodillado es idolatría, ¿ok? Si pudiéramos definir la palabra adoración en una sola palabra, ¿cuál sería? Pregunto, ¿cantar? ¿Levantar las manos? ¿Postrarnos de rodilla? La palabra adoración en un sentido sencillo significa darlo todo. Eso significa adoración. Darlo todo. Jesús lo dijo, el que no esté dispuesto a darlo todo no es mi discípulo. La mujer samaritana, hermanos, era una que idolatraba a los hombres, buscaba su esperanza en los hombres. ¿Se han preguntado por qué la conversación de Jesús con la mujer samaritana acerca de su adulterio terminó en un tema de adoración? No sé si usted ha leído Juan 4. El tema termina con la adoración. Y usted preguntaría, ¿qué tiene que ver? Bueno, tu adoración, escúcheme bien, se caracteriza por lo que tú das la vida. La gente dice, yo no creo, yo no soy religioso. Todo el mundo es religioso. Quizás no vas a un templo o no tienes una Biblia o un Corán o no sigues el budismo, no.
Todo ser humano es religioso. Todos creemos en algún Dios. Todos adoramos. Nada más es una forma diferente de adorar. Pero todos adoramos. ¿Por qué? Porque adoración es por lo que tú y yo entregamos nuestra vida. No hay que ir a una iglesia, a un templo para adorar. Desde tu casa acostado lo puedes hacer. En tu banco, en tu trabajo, de camino, hasta en la misma iglesia cristiana puedes idolatrar la iglesia. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? El corazón engañoso, hermanos, hace de cualquier cosa un Dios falso, quebrantando el segundo mandamiento, que es: no te hagas un Dios según tu imaginación. Ese era el segundo mandamiento de los 10. No te formes un Dios a tu manera. Ya no diga, ay, yo no sé, el pastor dice de la Biblia eso, pero el Dios que yo conozco no es así. Hermanos, créanme, es idolatría formarnos un Dios. Yo le digo algo un poquito más humilde. Siempre que usted aprenda algo de la Biblia, diga esto: ay, hoy aprendí algo más de Dios. Hoy conozco un poco más a Dios. Lo estamos conociendo cada día. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es vasto. Entonces, sí lo conocemos en relación espiritual, pero de manera intelectual, cada día lo conocemos más por el estudio de la palabra. Si tú vienes a la iglesia, si venimos a la iglesia, y en el tiempo de la alabanza levanta tus manos, cantas a Dios, lloras, sientes escalofrío en la alabanza, y hasta te metes apasionadamente en el canto, pero en la semana, en tu vida práctica, vives bajo tu voluntad, no estás adorando a Dios. Porque adoración, ¿qué es? Darlo todo. El corazón engañoso y perverso nos hace creer que estamos adorando a Dios. ¿Saben por qué? Porque en la alabanza se siente bueno. Se siente bueno. Y el sentimiento es algo puede ser algo muy superficial. O sea, yo puedo sentir escalofríos por la alabanza, pero si prenden el aire también. Puedo sentir cosas. Por eso es que el fundamento de la verdad, hermanos, es el fruto de su palabra. O sea, eso es lo que debemos de mirar. El corazón perverso y engañoso juega con nuestras emociones, confunde nuestra mente y finalmente nos conlleva a una conducta que Dios desaprueba. Eso hace nuestro corazón. Cuando Jesús confronta el corazón adúltero de la mujer samaritana, ella le cambia el tema. Quiero que vayamos a Juan 4, versículo 16. Así como el niño, el ejemplo que usé, igual ella. Y creo que muchos de nosotros igual. Dice Juan 4, 16. Cuando Jesús le ofrece el agua viva a esta mujer, ella le dice, dame de esa agua. Ella muy contenta, ¿no? Y Jesús le responde, ve, llama a tu marido. ¿Se imagina que le pidamos al Señor algo y tenemos esa perspectiva de que casi nos va a responder y lo que nos dice es que le entreguemos nuestro pecado secreto? Ese pecado que nadie lo sabe, nada más tú y Dios. Así te lo dice, deja de hacer esto y te voy a dar agua viva. Dice el 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Aquí ella comienza a justificarse. Jesús le dijo, bien has dicho. Parece que la está justificando él también, pero no. No tengo marido. Y aquí la confronta, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, va a desviar el tema. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, parece que ella desvió la conversación. ¿Se dan cuenta? Pero sin ella darse cuenta, ella misma se puso la soga al cuello, como decimos en la frase. Ella misma pensó que desvió a Jesús. Ay, yo no quiero hablar de eso. Vamos a hablar de la iglesia. Y Jesús va con ella y sigue hablando de lo mismo. No le dijo, no, vamos a hablar de tu pecado. No, Jesús siguió con ella. Jesús sigue con ella y fíjense lo que dice. El 20. Estoy en el 21, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Dice el 23, mas la hora viene y ahora es
Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, significa cuando nazcan de nuevo, y en verdad significa lo que produce el Espíritu Santo desde el corazón transformado. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es que espíritu, y los que le adoran en la carne, en su razonamiento, en sus capacidades humanas, no dice eso. Dice en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús les respondió, yo soy el que habla contigo. Hermanos, ¿se imagina el impacto de esta mujer? Fue a buscar agua, está hundida en su adulterio y en su vacío de corazón y se encuentra con el Mesías. Dios, creador del universo, desciende en carne y decide atravesar Samaria para encontrarse con esta mujer. ¿Se imaginan lo grande de eso, mis hermanos? Es lo que pasa cuando te evangelizan. Cuando alguien te dice, Cristo murió por ti, arrepiéntete, sigue sus pasos, dale tu vida a Él. Ese es el encuentro. Esa persona que te evangeliza de manera espiritual dice, me es necesario pasar por Samaria y encontrarse contigo. No es coincidencia cuando te hablan de Jesús, mis hermanos. Si aquí hay alguien que no ha entregado su vida al Señor, piensa en eso. El Dios del cielo desciende para encontrarse contigo. ¿Qué tiene que ver el adulterio de esta mujer con la adoración, mis hermanos? Absolutamente todo. Todo. Esta mujer adoraba a los hombres. Su Dios verdadero eran los hombres. Sin embargo, ella pensaba por su corazón engañoso que adoraba a Dios. Tengo una relación que bueno, está en proceso, pero yo tengo mi relación con el Señor. No, Jesús le dijo, no, ni has nacido de nuevo, vives en idolatría, estás en adulterio y tu corazón engañoso te dice que estás adorando al Dios de los cielos. No es así. Por eso le dijo, busca a tu marido para que comiences, para que inicies una adoración que Dios acepta. ¿Qué le decía, mis hermanos, el corazón engañoso y perverso de esta mujer samaritana? Tu esperanza está en los hombres. Usted póngale en la rayita que usted diga, dinero, fama, lo que usted quiera. Allí encontrarás paz, gozo, amor, identidad, seguridad. Ahí en los hombres, le decía su corazón. Refúgiate en los hombres y saciarás la sed de tu alma. Es por esto que Jesús le dice, cualquiera que volviere a tomar de esta agua, hermanos, es lo que adoramos en el mundo, la idolatría. Si tú amas el dinero, esa agua te va a volver a dar sed, como el rico necio que dijo, tengo mucho dinero, pero todavía no es suficiente. Voy a ampliar mis graneros. Y es exactamente lo que Dios hace con su pueblo a través del profeta Jeremías. Confronta la confianza de su pueblo en las cosas de este mundo. Confianza en el Señor. Algunos dicen, ay, si tal presidente gana, la cosa va a mejorar. No va a mejorar, dice el Señor, que es necesario que todo esto acontezca. Se va a aliviar un poquito por un tiempecito, pero va a ir de mal en peor. Ay, si gana fulano, ya. Ay, es que van a dar ayuda. Es que esto. Y comenzamos a poner esperanza en las cosas de aquí. Y por eso Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Maldito el varón, aquí varón habla de la mujer también. En ese tiempo la mujer siempre estaba sometida al varón, que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, confía en la fuerza humana. Y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuál será su resultado? Verso 6, será como la retama en el desierto. ¿Cuántos de ustedes en su campo barrían con rama seca? Levante su mano. De repente no había escoba y usted agarraba ramillas o ramas y formaba una escoba. Bueno, eso es una retama, o se parece. La retama es una rama seca que no da fruto, espinosa. Y nada más sirve ¿para qué? Para barrer el polvo. Eso es una retama. Dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito, por otra parte, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Me explico.
Muchas personas confían en su trabajo porque su confianza es el dinero. ¿Sí entendieron? Muchos confían en Jehová porque Jehová le va a dar cosas. Pero es diferente decir yo confío en Jehová porque al confiar en Él voy a recibir el Señor. ¿Me dé o no me dé? Como dice la alabanza, ¿no? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Eso es un árbol fructuoso que está en el desierto, pero que no se seca, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ahí comienza a decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. ¿Quién responde en el verso 10? El Señor dice, yo Jehová. Usted puede decir así, yo Jehová lo conoce. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Dónde está, mi hermano, mi hermana, puesta tu confianza? Es una pregunta que es importante hacer. Nuestro corazón, hermanos, es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Solo Dios lo conoce. Su palabra es la que se encarga de sacar lo que escondemos. El corazón es tan táctico, tan engañoso y perverso, que tiene la habilidad impresionante de esconder cosas, camuflajear. Dios conoce nuestro corazón, mis hermanos. Él conoce nuestras intenciones y motivos. Él mira los designios de nuestro corazón. Él sabe cuando tú y yo hablamos con hipocresía o no. Él ve cuando decimos una cosa por otra. Dios mira cuando en nuestro corazón hay perversidad. Él lo ve. Quizás el que está a tu lado o yo o otra persona no lo ve. Tú y yo podemos ver algunas cosas de nuestro corazón, algunas. Pero Dios lo ve todo, hasta lo más profundo de nuestros deseos, pensamientos y decisiones. Dios lo ve con ojos de llamas de fuego. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es decir, tiene la vida de Dios. Y es eficaz, significa que tiene el poder de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada en su presencia, creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted sabe que cuando predicamos, algunos dicen, ¿cómo sabía el pastor esto de mí? Yo no sabía nada, ni sé nada. Pero a veces predicamos cosas que usted dice, wow, eso es exactamente lo que necesito o lo que me está pasando. O ¿cómo sabe el pastor que ayer o esta semana me pasó eso? Y yo le digo, no, yo no sé. Yo estoy, en la semana yo oro y digo, Señor, ¿qué quieres que hable? Y me da un tema. Y lo estudio, lo preparo y hoy lo traigo. Pero la palabra es la que tiene la vida y el poder de Dios. Y entra en tu corazón y saca hasta lo que tú no sabías. De repente decimos, ay, yo que pensé que era buena. Yo que pensé que era manso. Bueno, la palabra dice no. Si tú difieres o estás en completo desacuerdo de que cargas un corazón engañoso dentro, ¿por qué el Señor prometió corazón nuevo? ¿Para qué nos dijo que nos daría mente nueva? ¿O para qué su Espíritu Santo y su palabra? ¿Para qué? Es una pregunta importante. Si tenemos un buen corazón o no es engañoso, ¿para qué corazón nuevo, mente nueva, Espíritu Santo, la palabra y pastor y hermanos y una iglesia para poder caminar en su palabra? Es como que tú sales del hospital y te dicen, tu corazón está perfecto, pero sales de allí con 5 tanques de oxígeno, cables por todos lados y te pregunta tu familia, ¿qué dijo el doctor? Que tu corazón está perfecto y todo ese cablerío, bueno, significa que no está bien. ¿Sí están entendiendo? O sea, esa es la parte que no debemos de confiar porque el corazón es engañoso. Suena como una ironía, hermanos. Tenemos
tomemos, es la palabra, muy en cuenta que es Dios quien dice esto. De verdad, no soy yo que lo digo. Yo estoy incluido en el grupo. Yo también tengo un corazón engañoso y perverso. Sin embargo, mi decisión es caminar en su palabra por lo mismo, por lo tal. Muchos de nosotros nos cuidamos de ladrones, de que no nos engañen cuando compramos algo de valor. Tenemos el ojo abierto con los de afuera. Si se te para una persona extraña, estás ahí. Pero casi nadie se cuida de su propio corazón. Casi nadie. Cuando Adán y Eva se sintieron desnudos, inmediatamente su corazón, mis hermanos, inmediatamente les dio la solución del problema. Eso es lo que hace el corazón. Tú tienes un problema que solo Dios lo puede resolver, pero tú tienes una solución. Yo tengo una solución, una alternativa. Yo digo, pequé, pero lo que tengo es que servir más, ayunar más, subirle a mi ofrenda. No, mis hermanos, el corazón es engañoso. Si tú pecas, dice la Biblia, confiesa, arrepiéntete y aléjate del pecado. Eso es lo que dice la palabra. Pero algunos le agregan trabajo, obras, para calmar la conciencia. Porque acuérdense lo engañoso del corazón. El pecado cometido produce vergüenza, produce una desnudez espiritual, ¿sí o no? Se siente uno sucio que ni queremos orar. ¿Cuántos se identifican? Ese es el sentimiento. Pero el corazón te dice, mañana ve a limpiar la iglesia y pon una alabanza y ese corazón te dice, bien, muy bien. Y ese deseo del deleite falso cubre falsamente tu culpa. Y sigues caminando como que no pasa nada, mis hermanos. Y no, hay que cuidarse de eso. Pregunto, cuando alguien dice yo puedo solo, es la parte de mi corazón. Yo no soy una persona así como el pastor dice. A lo mejor estás en desacuerdo. Adán y Eva se hicieron sus hojas de higuera, resolvieron sus problemas ellos, se escondieron. Pregunto, ¿no es exactamente lo que hacemos cuando cometemos algún pecado? ¿Corremos de Dios? ¿Nos justificamos? ¿Escondemos nuestro pecado? ¿Tratamos de cubrir nuestra vergüenza? ¿Culpamos a otros por nuestro pecado, como Adán y Eva? ¿O terminamos culpando a Dios? Hay jóvenes que cuando le hablamos de su fornicación, dice, ¿para qué entonces el Señor me dio un cuerpo? Es como el ladrón cuando roba, dice, ¿para qué me dio mano el Señor? Se justifica a la gente y culpa a Dios. Fue lo que Adán hizo. Adán, ¿qué hiciste? Tú me diste una mujer y ella fue la que me dio de comer. Así es el corazón engañoso, hermanos. ¿Qué me dicen del varón que tenía un corazón conforme al de Dios? Vamos a 2 Samuel 12, verso 1. El salmista rey David cometió un pecado tremendo. Y esto habla de que aún siendo cristianos, todavía tenemos la capacidad de cometer un pecado horroroso. Todavía. ¿Usted lo cree? David, después que mató a uno de sus mejores soldados, llamado Urías, adulteró con la mujer de Urías, Betsabé. David ocultó la evidencia por aproximadamente un año. Hermanos, imagínate un cristiano que mata a alguien, lo mete en la cajuela de su carro y ahí lo deja. Y va a la iglesia, se congrega. ¿Usted se imagina? Impresionante. Pero no digan David, yo tengo esa capacidad, porque tengo el mismo corazón de David, en capacidad y en condición. Pero todo, hermanos, está en la decisión. ¿Qué vamos a decidir aún sabiendo que tenemos este corazón? El corazón engañoso, hermanos, no admite cuando se equivoca. Y a todos nos pasa. Hebreos 12 dice, la corrección en el momento no es causa de gozo. Es decir, nos molesta cuando somos corregidos. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Entonces, pero hay que aguantar el dolor, decir, ¿sabe qué? Sí me equivoqué, perdóname. Entonces, como el rey es el rey, Dios le dio sabiduría al profeta y el profeta viene donde David y lo confronta, pero de una manera indirecta. Es decir, el profeta se enfoca en una segunda persona para luego decirle a David lo que le va a decir. 2 Samuel 12:1 dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Se imagina usted confrontando al presidente de su pecado? ¿O al pastor? Ay, ¿cómo se lo digo? Si el Señor dice, ¿qué hay que hacer?
Dice, y viniendo a él, yo no me imagino delante del rey, el que tenía el poder de matarlo, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Fíjense cómo la quería, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija la corderita. Verso 4. Y vino uno de camino a visitar al rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, acuérdense que David tenía muchas concubinas, y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David. Bueno, hermanos, cuando Dios te confronta, ¿qué tú pides? ¿Qué pedimos? ¿Justicia o misericordia? Bueno, aquí vemos el furor del justo rey. En gran manera contra aquel hombre se encendió el furor. Y dijo a Natán, vive Jehová. Imagínense el muerto en la cajuela, en el baúl. Que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, así decía la ley. ¿Se acuerdan de Saqueo? Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow. Entonces el profeta Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Mientras David hablaba, estaba haciendo el nudo, ¿sí o no?, de su propia soga. Qué sabiduría del profeta, ¿verdad? Le habló en segunda persona, porque si dice tú, David, yo no. El corazón es experto en esconder. Pasó todo un año. ¿Usted cree que la conciencia de David, hermanos, no le decía que hizo algo mal? ¿Usted no piensa que David cantaba salmos en ese tiempo? ¿Se congregaba? ¿Iba a guerra y Dios le daba la victoria? Engañoso es el corazón. Peco y no pasa nada. No pasa nada. ¿Y qué sucede? Sigo pecando porque aparentemente no pasa nada. Iglesia, escúcheme bien. Todo pecado no confesado y arrepentido, Dios lo va a sacar a la luz. Créanme. No digo para asustarlos, de verdad, al contrario. Todo pecado escondido, no confesado, para los cristianos en este caso, Dios lo va a sacar. Por eso es que cuando pecamos hay que correr de rodillas. Señor, pequé contra ti, perdóname, me equivoqué. Seguido, hermanos, no lo piensen 2 veces. No vivan el diario vivir pecando y sin confesar. ¿Por qué? Porque no se va a dar cuenta del montón de pecado que usted comete al día. Pero si lo confiesa, usted va a decir, oye, pero necesito andar más en la palabra. El que no confiesa no mide sus pecados. Dios es un Dios santo 3 veces, hermanos, es justo. No tendrá por inocente al culpable, sino mire con Jesús. Cuando Jesús le dice, Padre, no hay otra manera, le dice el Padre, no hay. Con Jesús el justo, a mí me da miedo eso. Con su Hijo justo puro no tuvo misericordia, derramó su ira. A nosotros por Jesús nos muestra misericordia. Gracias al Señor. Gracias a Él estamos aquí de pie. Si no, nos mata su presencia a todos. Tarde o temprano enfrentaremos las consecuencias del pecado. Tarde o temprano, la instrucción de Jesús, hermanos, para la iglesia. Hay una instrucción antes de terminar. Arregla tus cuentas con Dios. Es una instrucción de la iglesia. Le puede llamar pastoral. Arregla tus cuentas con tu prójimo, amigo o enemigo. Apártate del pecado secreto que tienes. Busca el perdón y la misericordia de Dios mientras haya tiempo. Permanece en su palabra hasta el fin. Acuérdense que la vida cristiana es de confesar. Significa que vamos a pecar. Pero cuando confiesas cada cosita, hasta el pensamiento, hasta la mirada, cuando los varones o también las mujeres ya miran y adulteran en su corazón, ahí mismo, Señor, ayúdame. Como decía Job, mis ojos no miraron
a ninguna jovencita, sino que ayuno mis ojos para ti, Señor. El mismo David, mis hermanos, después de arrepentirse, escribió el Salmo 139, 23, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿A quién está pidiendo David que examine el corazón? A Dios. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 19, 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Hay una historia en la Biblia, quiero terminar con esta historia, que vamos a ver un contraste de dos hombres que los dos tienen corazón perverso, corazón engañoso, pero van a notar que uno tomó una decisión y el otro tomó otra. Es como el ejemplo de Judas y Pedro. Pregunto, ¿Judas Iscariote y Pedro ambos tenían un corazón engañoso y perverso, sí o no? Bueno, ¿por qué Pedro fue redimido? Bueno, porque su intención era amar a Jesús. Pero su corazón le decía: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sin Dios tú puedes. Y se equivocó. Judas no. Judas alimentó su perversidad y amaba el dinero. Es una situación diferente. Vamos a ver algo similar. Pongo una marca en Primeras Reyes 22. Vamos a ir sobre el final con esta historia. Un poquito de contexto para que usted entienda más o menos la historia. En tiempos del rey Acab, esposo de Jezabel, Betsabé fue con la que David pecó. Jezabel es la mujer del rey de Israel llamado Acab. Rey malo, mujer perversa. Bueno, en ese tiempo el rey le dio con ir a guerra contra Siria. Quería tomar territorio, ensanchar su reino. Dios no le ha dado instrucción a Acab, rey de Israel, a que fuera a guerra. Sin embargo, él quería. Él, por encima de Dios, quería hacer su voluntad. ¿Qué hace el rey? Invita al rey de Judá, en ese tiempo ya los reinos estaban divididos, y desciende al sur y le dice al rey de Judá, llamado Josafat: ven conmigo, unamos fuerza y vamos a derribar a los sirios. Esa es la historia. Pero quiero que noten la conversación. Primera Reyes 22:5. Noten que Acab, rey de Israel, un hombre con corazón engañoso y perverso, no buscaba hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Josafat, rey de Judá, un hombre con corazón engañoso y perverso, pero buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Sí ven la diferencia? La misma condición del corazón, motivos e intenciones diferentes. Dice Primera Reyes 22:5, dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego, fíjense lo que dice Josafat, que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Por qué está pidiendo un rey bueno, Josafat, consultar la palabra de Dios? Claramente porque no confía en su corazón. Porque quiere confiar ¿en quién? Se quiere apoyar en la prudencia ¿de quién? Del Señor. Dice el 6, entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas como 400 hombres. Imagina que ahora mismo nos digan, nos van a profetizar, y entren 400 hombres a profetizar. Y luego por allí haya un profetica, lo voy a llamar así por una razón, y está sentado por ahí sin mucha apariencia, y es por el que Dios habla. Pero fíjense, las apariencias engañan. Dice 400 hombres a los cuales dijo, iré a guerra, le está preguntando Acab a los profetas, ¿iré a guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Bueno, ¿estaban profetizando o estaban lisonjeando al rey? Vamos a ver. Dice el 7, y dijo Josafat. Josafat como que algo le decía, oh, son 400, pero como que no me convence. Dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Dios por el cual consultemos? Hermanos, no se deje llevar por el gentío. Permanezca en la palabra aunque te quedes solo o sola. Josafat está, digo yo, sintiendo aquí algo raro. Qué raro, 400 profetas como que no me da paz lo que escucho. Verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Por qué?
porque nunca me profetiza bien. Se parece a los profetas de hoy, ¿no? Sino solamente mal. Y Josafat dijo, mi rey, no hable así de los profetas de Dios. Bueno, ¿por qué el rey Josafat pide consultar al profeta de Dios? Para estar seguro y no dejarse llevar de sus deseos. ¿Están captando? Porque reconoce su verdadera condición, que tiene un corazón perverso y engañoso como el tuyo o el mío, y no quería ser sabio en su propia opinión, por eso pide consultar a Dios. Pero ¿por qué el rey Acab no quiere consultar al profeta de Dios? Porque no reconoce su verdadera condición engañosa y perversa y no le interesa hacer la voluntad de Dios, sino la suya propia. ¿Están aquí? Pregunta para la iglesia. ¿Buscas el consejo de Dios? No es para que conteste, nada más asimile. ¿O te apoyas en tu propia prudencia? ¿Eres sabio en tu propia opinión? Es una pregunta al corazón. ¿O confías en Dios de todo corazón? El rey Acab tenía un plan determinado y era hacer, como decía el pastor el domingo pasado, Adolfo, su gadarena voluntad. ¿Sí entiende lo que significa gadarena voluntad? El demonio de Gadara. El rey Josafat tenía un plan determinado, hacer la voluntad de Dios, pero ambos tenían un corazón perverso y engañoso en condición, mas no en intención. Bueno, Jesús dijo, mis hermanos, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que lo envió, Dios, este es verdadero. Entonces, como cristianos, debemos de buscar siempre la gloria del Señor. Vamos a seguir leyendo 1 Reyes 22:9. Entonces el rey de Israel, Acab, llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales. Es importante eso, ¿no? Ropas reales. En la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Falsamente, claro. Pero fíjense aquí donde viene un espíritu. No es un espíritu literal, yo estoy diciendo eso. Es cuando viene ese pensamiento que adula tu orgullo. Ese pensamiento que te exalta sobre la gloria de Dios. Dice el verso 11. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro para impresionar. Y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Bueno, aparte de los 400 profetas, escuchen esto, se aparece uno emocional con unos cuernos para estimular la decisión del rey. Pero no estaba hablando el Señor, hermanos. Era emoción nada más. Aquí es donde vemos el que estimula tu corazón perverso. Verso 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, falsamente, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Aquí vemos que la multitud que no teme a Dios se junta. Verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. ¿Será? Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Verso 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, este sí es un profeta de Dios, Micaías. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, esto diré. Vino pues al rey, van a notar aquí algo muy extraño. Vino pues al rey y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, Micaías, sube y serás prosperado y Jehová lo entregará en manos del rey. ¿Se acuerdan cuando una vez usé un ejemplo de que yo le pedía permiso a mi abuelo y me decía que no? Y yo insistía y luego me decía, vete. Vete. Y yo decía, no, ya no voy. Bueno, el profeta está siendo sarcástico. Es un sarcasmo, ¿ve? O sea, ya tú tienes tu corazón resuelto. Jesús le dijo a Judas lo que vas a hacer, ¿ve?
Si hay gente que tiene su corazón resuelto, que no importa consejo, oración, ayuno, nada, haz lo que vas a hacer. El rey dijo, fíjense lo extraño, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿No está extraño eso? Pero aparece ahí porque el rey sabía en su perverso y engañoso corazón que estaba mal. Como cuando un cristiano se va a casar con alguien que no debe, pero está enamoradísimo, y la convierte o lo convierte, y sí es cristiano, va una vez al año a la iglesia y nos convencemos de lo que Dios nos dice, anatema. El rey sabe que está haciendo algo mal. Algo me dice, ¿verdad? Que esa no es la verdad. 17. Entonces él dijo, yo vi a todo, el profeta va a profetizar de verdad ahora. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Es decir, van a correr de la guerra en vez de ganarla. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? No, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Hermanos, ¿engañoso qué? Es el corazón. Es lo contrario, lo está salvando. Pero aquí en la iglesia puede haber gente con esta actitud, hermanos. No, el pastor. 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él. Usted conecte esto. Mientras aquí en la tierra tú y yo tomamos decisiones, algo está pasando allá arriba. Aquí el profeta lo va a unir el pensamiento. Mientras acá está resuelto en su corazón, fíjense lo que pasa en el cielo. Dice, y a su derecha y a su izquierda todo el ejército junto. Verso 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá, entiéndase, quién va a engañar a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una manera, es decir, estaban compartiendo ideas. Y otro decía de otra. Y salió ¿qué? Un espíritu que se conoce como un demonio. Asimila eso por un segundo. Un demonio se levanta, un espíritu, no dice ángel o uno de los ángeles de Dios. Un demonio. Y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Sabe cuándo pasa esto? Cuando la iglesia le da a oídos a palabras falsas de aquí, que no salen de aquí. Y Dios manda un espíritu de engaño. Y por eso tú sales de una iglesia donde no predican y se queda un grupo y tú dices, ¿por qué no salen? Porque aman lo que están escuchando. Un espíritu de mentira, mis hermanos. ¿Esto es tan serio? Fíjense lo que dice. Espíritu de mentira en la boca de los profetas, y él le dijo, le inducirás, dice el Señor, y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Orden de quién? Del Señor. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, rey Acab. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, el de los cuernos, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Cuando tú estés en la verdad, te van a aborrecer. Diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Dice Micaías, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Evidencia. No es que dice el Señor, invitan al profeta, así te dice el Señor, y no pasa nada. Y la gente, gloria a Dios, y da su dinero. Porque no ven la evidencia. Cuando alguien le profetice, usted no diga ni sí ni no, escuche, discierna y espere, sin hacer nada. El Señor te dice así, te va a dar una empresa y no sé, bueno, si Él quiere que me la dé, pero yo no voy a hacer nada. Nada. Finalmente el rey Acab fue a la guerra a pesar de lo que Dios le había dicho por boca del profeta. ¿Cómo terminó la guerra, mi hermano, mis hermanos? Exactamente como el profeta Micaías se lo había profetizado. Versos del 26 en adelante, vamos a seguir leyendo. Quiero que vean hasta dónde llega nuestro corazón perverso y engañoso. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, es decir, Acab.
echada éste en la cárcel. Hoy sería, tire esa Biblia por allá, hoy. Y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción. Eso cuesta la verdad. Hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué le dice el profeta? Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, es decir, escríbelo con tinta china. Eso significa, oíd pueblos todos. Subió pues el rey, verso 29, de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel, escúchelo, Acab, se disfrazó. ¿Se acuerdan cuando el texto decía que estaban con ropas reales los dos? ¿Por qué se disfrazó Acab? Porque en las guerras, cuando el rey va a guerra, todos le tiran al rey. Ahí está el rey, el del pecho de oro. Se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleen ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente ese es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey dijo, no, soy yo, no soy yo soy el de Judá. Dice Josafat, gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, hermanos, se lo voy a dibujar así para que le dé temor. Dios andaba con la flecha en la mano buscando a Acab, así. En serio, Dios lo estaba buscando. No nos escapamos de Dios, hermanos. Esto suena raro, pero van a ver lo que dice. Dice el 34, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel. Hermanos, las junturas eran planchas de cubrir el pecho para el corazón y ni se abría porque era una encima de la otra, overlapping. Y por ahí se metió la flecha, por esa abertura. ¿Sí ve las persianas que usted hace así a ver si está de día? Por ahí se metió la flecha. Increíble, hermanos. A mí me da un temor esto. Por las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregonero, es un mensajero, un pregón, por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Lo mismo que dijo el profeta. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Anteriormente este rey perverso le quitó una tierra a Nabot y el profeta le dijo, aquí en Samaria morirás y los perros van a lamer tu sangre por lo que has hecho. Dice el texto, y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí, se bañaban, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. No hay duda que todos poseemos un corazón engañoso y perverso. No importa que seamos cristianos, apóstoles, pastores, profetas, no importa. Todo ser humano de carne y hueso tiene un corazón que todavía no ha terminado su proceso. Siempre debemos de poner las cosas en tela de juicio y medirlas por la palabra. Yo les digo esto porque algunos de ustedes algún día a lo mejor se van a mudar a otro lugar y van a cambiar de iglesia. Este lugar aquí donde yo estoy no tiene poder. El micrófono no tiene poder de Dios. El pastor no tiene poder de Dios en el sentido de lo que diga el pastor, eso es. No. Todo, como buenos bereanos, debemos de mirar la palabra, discernir, examinar.
Aunque el pastor no tenga mala intención, se puede equivocar. Podemos cometer errores. ¿Sí o no? David escribió después de su arrepentimiento el Salmo 51 y dijo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuántos se compararían con el rey David aquí? Ninguno, ¿no? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí no es adulterio, sino todos nacemos con una condición torcida. Dice el 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo es el corazón, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí abatir es cuando pecamos, la culpa y la condenación nos martilla el alma. Cuando no te arrepientes de tu pecado, te consume el pecado. De manera secreta, en silencio, ahí te está comiendo. Y tú o yo, si no vamos al Señor, comenzamos a buscar adicciones para calmar ese vacío, ese golpe de culpa que sentimos. Es por eso que andar en obediencia trae paz. Confesar trae paz. Arrepentimiento trae paz. Porque Dios dice que te perdona y limpia tu maldad. Termino leyendo. Retomo el 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados. Sentimos como la condenación en la cara de Dios, pero es el pecado. Es como el niño que hace algo mal y el papá lo mira con el mismo amor, pero el niño lo ve como condenación. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? ¿Por qué no dice repara mi corazón o arréglalo? No, crea uno nuevo, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos y por enseñarnos, Señor, para que nuestro corazón no se confíe en su engaño o perversidad y podamos caminar en la luz de tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos humillamos hoy delante de ti, Señor. Te pedimos, crea en nosotros ese corazón limpio, Señor. Purifícanos. Si usted quiere, hermano, podemos alzar nuestras manos delante del Señor a manera de humillación, Señor. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Observa mis ilusiones. Pesa todas las acciones. Quita todo lo que sobra. Y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que expresa a ti toda mi pasión.
pasión, en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Te pedimos, Señor, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión, en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión, en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra hablada en nuestro corazón esta mañana. Transfórmanos, purifícanos, límpianos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté lleno con tu palabra, Señor, y reconocerte en todo, Señor. Gracias te damos a ti. Demos aplausos, hermano. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Quedamos despedidos.